Estamos a martes 21 de febrero de 2023. En la próxima clase vamos a traer alcohol isopropílico para que vean que vamos a estar. Sí, sí. IPC, Índice de Precios al Consumidor. Introducción al pensamiento crítico. Por eso es tan poco conveniente o adecuado tratar de establecer comunicación fuera de un campo del conocimiento muy específico a través de símbolos o abreviaturas o siglas, porque pueden tener significados muy diferentes en dos ámbitos de conocimiento muy diferentes. Los economistas a esto le dirían, es un curso sobre el índice de precios al consumidor. No, es introducción al pensamiento crítico dentro del plan de estudios de la historia biológica experimental. Estamos iniciando la semana 3 y en las 2 semanas previas ya revisamos, hablamos, discutimos y criticamos sobre lo que es el pensamiento crítico, entre paréntesis, basado en ciencia que, como podemos observar en uno de los ejercicios, que es en la película de 12 hombres en pugna, pues vemos que lo que están haciendo esas 12 personas, que de acuerdo al argumento y lo que se entiende ahí de quiénes son esas 12 personas, 12 ciudadanos norteamericanos, la historia sucede en Nueva York, en los Estados Unidos de América, y aparentemente ninguna de esas 12 personas tiene entrenamiento científico. No hay, ni siquiera se observa que alguno de ellos sea al menos médico. Una formación profesional hoy en día muy basada en ciencia. Hace siglos la medicina era más un arte que una ciencia. Tampoco hay ingenieros, porque hoy en día las ingenierías diversas, la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, son profesiones y formaciones profesionales muy basadas en ciencia, en física principalmente. Bien. No hay un publicista, hay un arquitecto, es el más cercano, hay un arquitecto. Es el que se inicia con la duda. Y cuando van a votar, si la persona bajo juicio es culpable y votan para determinar si es culpable, más allá de toda duda, pensamiento crítico es el que se plantea a sí mismo inicialmente y lo pone sobre la mesa de discusión de los 12 jurados, que él tiene dudas de que la persona inculpada, las evidencias presentadas durante el juicio realmente le permitan llegar a la conclusión de que esas evidencias demuestran, más allá de cualquier duda sobre la validez de las evidencias, que la persona es culpable de lo que se le acusa, un homicidio. Hay que poner contexto. Algo importante al respecto es que se le está acusando de homicidio. De haber asesinado a su padre. El término etimológicamente sería, basado en el término sería parricidio. El parricidio, de hecho, si ese artículo incluso en la Constitución mexicana no se ha modificado, el parricidio debe penalizarse con la muerte. En la Constitución mexicana, si no han modificado el artículo, no lo he revisado últimamente, establece que la pena de muerte solamente se aplicará en México a el traidor a la patria y al parricida, o sea, al que mata al padre. Y si mata a la madre o al hermano, no es igual de grave y no ameritaría la pena de muerte.
La película. A la persona, es un joven, se le acusa de haber matado a su padre, de homicidio, parricidio, y lo dice el juez al principio de la película, caso de ser encontrado culpable, la ley obliga a establecer la pena de muerte, sin posibilidad de solicitar perdón. O sea, es muy grave la consecuencia de la decisión que deben tomar de manera unánime, es otra cosa que dice el juez, los 12 jurados. Y que deben decidir si la persona es culpable más allá de toda duda. Si no deben dudar, deben estar seguros de que la evidencia demuestra al 100% que la persona asesinó a su padre. Y hay uno de los 12 jurados que dice, pues no sé si sea culpable, tengo duda. No afirma que sea inocente, simplemente tiene duda de que las evidencias presentadas, que no solamente son testimonios, sino evidencias materiales, el arma homicida, son las que se presentan, fueron las que fueron presentadas por el fiscal para acusar a la persona del cargo de homicidio. ¿Qué es lo que hace esta persona, este arquitecto? Les plantea sus dudas, los trata de convencer. Duda de las afirmaciones de los testigos, no porque desconfíe de las personas presentadas como testigos, sino no porque dude de la integridad de las personas, sino de la duda de la posibilidad de que sean completamente ciertas las afirmaciones que hacen con base en lo que vieron o escucharon. Y ya en la primera semana de nuestro curso abordamos precisamente nuestra percepción del mundo y vimos que nuestros sentidos pueden ser engañados. Es algo que ese jurado, el arquitecto, eso, por cierto, esa información nos la dan al público espectador de la película hasta el final. En todo el transcurso de la película no sabemos qué onda con ese cuate. Hay otros que por lo que hacen, incluso lo dicen que son dueños de un taller mecánico o que son publicistas, pero este testigo hasta el final, al despedirse de otro de los testigos, le dice que es arquitecto, una profesión en la cual se llega a obtener el título a través de estudiar algunos conceptos científicos. Se estudia física, por ejemplo, en la arquitectura. Entonces, parecería que tendría alguna formación científica ese testigo. Tiene que saber, por ejemplo, si el plano que está haciendo de la obra es factible realizarla. Tiene que criticar su trabajo en cuanto a la factibilidad, es decir, en cuanto a la posibilidad real de que eso pueda hacerse como un hecho. Lo que no sucede en otras actividades humanas, como en la publicidad, por ejemplo. Uno puede apelar a las emociones para lograr ventas en el mercado, sin violar ninguna ley civil o penal. ¿Bien? En cambio, si un arquitecto diseña una edificación fabulosa, la erige, y por estar más basada en la fábula o en la fantasía que en la realidad de la física colapsa, ese arquitecto puede ser llevado a juicio por daño material y o económico, e incluso si alguna persona es lesionada o pierde la vida porque se le cayó el edificio encima, puede ser acusado de lesiones, en el caso de México, o puede ser acusado hasta de homicidio imprudencial. Entonces, hay consecuencias. Ya en una de las sesiones previas, en la sesión última, hablamos de que en cuanto al desarrollo del conocimiento biológico y su uso, en su uso puede haber consecuencias.
Entonces, es lo que nos lleva al hecho de que entonces el pensamiento crítico no solamente es útil para la ciencia, sino que sería útil para otras actividades humanas, como por ejemplo en términos del desarrollo de un proceso jurídico. No solamente es porque lo diga la ley, sino porque tiene que basarse en algo más que solamente la letra de la ley. Habría que revisar incluso entonces si las leyes creadas por las personas para organizar la vida social están basadas en realidades o en fantasías, o en una combinación de ambas. Por ejemplo, dentro lo que se desprende y lo último que vimos en la sesión pasada respecto al tema anterior, el de biotecnología, y biotecnología nada más, vimos que en México se están estableciendo leyes civiles para poder administrar, permitir o prohibir el uso de herramientas biotecnológicas. Pero se ha dicho básicamente, eso fue semana 2, biotecnología. El caso que presentamos al final en la sesión fue en cuanto a la alimentación, la producción de alimentos. ¿Por qué? El decreto que se publicó era en materia de organismos genéticamente modificados. Sí, pero ¿cuáles? Bacterias, conejos, maíz. Alimentos en particular, maíz. ¿Cuál es el argumento para que se permita o no en México de entrada el uso de maíz genéticamente modificado? Es más fácil su cultivo, más rápido y da frutos más grandes, por eso, unos granos más grandes, por eso se permitió la entrada. ¿Han visto? Ya no los he visto yo en el mercado, pero antes uno encontraba en los supermercados unos elotes amarillos para poder preparar en casa. Incluso lo que voy a haber comprado yo en alguna tienda, vi unas charolitas de plástico que venían con unos como trinches pequeñitos, tenían hasta forma de elote, amarillos, para clavar en los extremos del elote de maíz, y quedaban perfectos en el elote amarillo, ese que venía en el supermercado, que venía envuelto en bolsita de plástico. Y no como el elote que puedo comprar en el mercado de la colonia o del barrio, en el mercado municipal, dirían por ahí. En el mercado de la calle de Medellín, o en el mercado de la calle de Beethoven, Medellín, la colonia Roma, Beethoven en Peralvillo. Es un mercado que es más o menos como la ciudad. O incluso en los mercados tianguis que tenemos tradiciones prehispánicas. El tianguis es una tradición prehispánica. Ahí como lo que uno puede encontrar como maíz, elote, ¿cómo es? No es amarillo en cuanto al color. ¿Y la forma? Los elotes esos amarillos que uno encontraba, ya no los he visto, ahorita pensando no los he visto. En el supermercado eran casi cilindros perfectos. Por eso eso que compré yo se enchufaba perfectamente en los lados, y entonces lo ponían en la charolita y lo comían uno con mantequilla, quesito. Híjole, hasta ahora. Bueno, y en cambio el elote que encuentro en el mercado, ese que incluso cuando me lo va a vender la persona, el marchante o la marchanta, luego le dice marchante o marchanta al cliente, ¿qué va a querer, marchantita o marchantito? Es otra historia del lenguaje, del español. Es cónico. Incluso lo toman ahí de donde los tienen, le quitan hasta las hojas, todavía viene con pelos el elote, y lo limpian, y entonces el elote tiene forma cónica.
Cuando comprábamos de esos, o cuando compramos de esos y queremos usar los enchufitos, pues ya no quedan de un lado pero no del otro. Pero ¿qué tal para el elote que compra uno allá en el puesto o en la calle? ¿Cómo lo vende el señor o la señora de los elotes? Clavado en un palo. Es tecnología mexicana, la del palo, y la de los trinchitos esos que los compré, esos eran importados. ¿Por qué importados? Norteamericanos. El elote amarillo cilíndrico ese también era importado de los Estados Unidos. O sea, a través de la manipulación genética estaban produciendo algo que no existía en la naturaleza. Elotes cilíndricos. Todo para que se viera más bonito en el plato, en la mesa. Sí, el sabor es diferente. Es como... ¿Mande? El amarillo es mucho más dulce y más cremoso. O sea, la sensación de cremosa se debe a la presencia de ácidos grasos y lo dulce se debe a la presencia de fructosa. Y de hecho el maíz amarillo, que se cultiva genéticamente modificado, que se cultiva en los Estados Unidos, no solamente se usa para venderlo a la gente y que lo coma enchufado en esas cosas, sino se usa también como materia prima para endulzante para alimentos procesados en fábricas o producidos en fábricas, bebidas endulzadas. Podemos decirle azucarada, sí, porque la fructosa es un azúcar finalmente, pero es un azúcar que no es la que inicialmente los humanos empezaron a consumir de manera masiva a través de una producción masiva de tipo industrial, pero de una manera preindustrial, el azúcar de caña. Mientras que el azúcar de caña, tenemos la caña de azúcar. El maíz amarillo se utiliza para producir fructosa a nivel industrial y el mercado es enorme, no se diga en México. FEMSA, ¿le suena? Coca-Cola. Igual no me pagan el anuncio, ya espero que me lo cobren. Me pongan ahí una queja en el YouTube porque estoy usando un nombre del cual no tengo yo el derecho de copia. Bien. Más bien, páguenme, monetícenme. Denle like. Y compártanlo con sus amigos, dicen por ahí, ¿no? Casi nunca lo digo yo en los videos, no, son clases normales. Bueno, normales. Ok. Fructosa. En cambio, en México, históricamente en la humanidad, la fructosa para mí que se usa como endulzante para la industria de alimentos. Históricamente, el endulzante para consumo donde fuera, porque de hecho es preindustrial, no era la fructosa, sino la sacarosa. Y esta se obtenía ¿de dónde? De la caña de azúcar. Que la caña creo que viene de Asia, no es una planta originaria de América. Es asiática. Es como el bambú, es un pastote, es una monocotiledonia. Verifiquen todo lo que estoy diciendo porque no soy botánico. ¿Sí? Pensamiento crítico. Bien. Históricamente la caña de azúcar se empieza a producir, es un pasto domesticado, muy dulce, y los humanos tienen gusto por el dulce.
¿sí? Muchas de las plantas domesticadas se domestican para obtener más que semillas pequeñas, como finalmente el maíz, el diente de elote, pues no es muy grandote. ¿Cuánto medirá? ¿Un centímetro? ¿Centímetro y medio, cuando mucho? Estudienlo en casa, o váyanse al mercado, compren y vean cuál es el tamaño promedio del diente de elote del maíz. Es que también depende de cuál compras. Es que precisamente te preguntabas qué onda con el maíz, ¿por qué lo del decreto? Es que el maíz, finalmente, este maíz amarillo, es un, oh my god, bueno, un OMG o un OGM, un organismo modificado genéticamente. Este viene de un maíz natural que viene del teosinte, ¿no? Del teosinte, creo que es así. Se produce por domesticación. El maíz con el maíz con el cual hay país. ¿Sí? El maíz prehispánico. El maíz el teosinte es una planta americana. La caña de azúcar es una planta asiática. Hasta donde estoy informado. Yo les digo, protegen todo esto. La domesticación lleva a transformar el teosinte en maíz, pero el amarillo ya no es producto del maíz domesticado. Digamos, sí, aquí hay un proceso de selección artificial, una ingeniería genética a lo bruto, vamos a decir, no fina, fue algo que hemos hablado también en sesiones anteriores. Con el descubrimiento de la estructura del ADN con el descubrimiento del ADN como transmisor de la herencia biológica, de la teoría genética de Mendel, vimos toda esa historia, que termina en la década del 50 con el conocimiento de cómo son los genes. Y a partir de la década del 50 y hasta la década del 80 se descubren las principales enzimas que regulan el comportamiento de los genes, es decir, del ADN dentro de los organismos. Bueno, ya sabemos cómo funciona el organismo y además tenemos las herramientas, podemos usar las herramientas para manipular los genes. Pasar de una ingeniería genética a lo bruto a una ingeniería genética fina, detallada. Ahí diría, bueno, es aquí el producto que estoy teniendo estoy más seguro de cómo es, porque lo estoy diseñando. Aquí no. Aquí dependo de mutaciones al azar y lo más que puedo hacer es seleccionar las que me gustan. Eso dio lugar a que se produjeran se produjeran a partir del teosinte diversas variedades de maíz, meramente por domesticación, por entrecruzamientos, por fecundación, no por manipulación de genes. Es distinto. ¿Vieron el video del profesor Botella? Ahí está. ¿Sí? Véanlo, por favor. Bueno, no sé si es Jimmy Botella, es australiano, ingeniero genético. Él da una definición bastante precisa y útil de qué es un organismo genéticamente modificado y qué no es un organismo genéticamente modificado. Un organismo genéticamente modificado es aquel en el cual se ha hecho modificación del genoma de manera intencional y lo más precisa posible. Se reduce, dependiendo de la tecnología disponible históricamente, se reduce a la manipulación intencional de genes, donde se reduce la intervención del azar, en cuanto a que se acerca más el producto obtenido a lo diseñado originalmente por el ingeniero genético. Eso sería un organismo genéticamente modificado. Lo que no cumpla con esto, aunque estén manipulando genes, cortan aquí, cortan allá y luego obtengo algo. Si dejo esa combinación de los genes cortados todavía con una intervención importante de azar, eso no es un organismo genéticamente modificado. Por ejemplo, cuando yo estudié la
la maestría. La maestría la empecé en 1988, ya no me acuerdo, hace muchos años. Finales de los 80. Cuando empecé la maestría a finales de los 80. No, fue entre el 84 y el 88, ya me acuerdo. Porque lo hice el doctorado del 89 al 90. Sí, porque hace un montón, 6 años. Tardé 4 años en la licenciatura, en la maestría, 4 años en la licenciatura, 4 años en la maestría y 6 años en el doctorado. O sea, 14 años de mi vida se fueron por ahí. Bien, entonces, cuando estudié la maestría entre 1988 y 1984 y 1988, en esos 4 años, todavía estas herramientas no estaban al detalle. Todavía había una buena intervención de azar. Las técnicas de manipulación no eran tan finas como hoy en día. Y muchos de los organismos producidos en ese tiempo no podrían ser etiquetados o llamados hoy en día organismos genéticamente modificados. Porque todavía interviene mucho el azar en lo que se obtenía al final. Por ejemplo, la mutagénesis dirigida, pues no estaba tan dirigida, era un tanto aleatoria. Ya a finales de los 80, principios de los 90, se refinan las herramientas porque se conocen más y se manejan mejor. ¿Y en qué año fue que Clifton publicó Parque Jurásico? ¿No lo anotaron? Si lo anotaron, veanlo en su apunte. O si bajaron el PDF de la novela. ¿En qué año fue? Ajá. En la transición de la década del 80 a la década del 90 es cuando formalmente podemos decir que inicia realmente la ingeniería genética. Ya la modificación de genes más precisa y con menos intervención del azar. Sin embargo, hay algo que Clifton desarrolla muy bien en Parque Jurásico. Y lo interesante es que esa idea, ese principio, lo plantea en la novela, tanto en la novela como en la película, el matemático. En Jurassic Park se plantea la frase, lo voy a poner como está originalmente en el texto. El personaje ficticio que lo dice es el matemático Ian Malcolm. ¿A qué se refiere esto? La vida encuentra camino. Según los ingenieros de la película, tenían todo bajo control porque todos los dinosaurios producidos eran hembras. Aquí tengo mis ejemplares. Eran los que en alguna época dieron en McDonald's en la cajita feliz. En la película de dinosaurio. Sí, los de la película de dinosaurio. Ahí está. Pero ya no hay dinosaurios naturales en la película. ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, desde que encontraron un mosquito en la... A ver, ese es el cómo. Construir dinosaurios. Revivir a los dinosaurios. Volver a tener sobre la Tierra especies extintas. Creo que uno del 2 que lo quieren traer de regreso. ¿De qué? Ah, el dodo.
Sí vi la nota, pero especies extintas, pero no la... Ando hasta acá de ocupado, no la he podido leer. Pero no es el primer caso, mencionaste el dodo, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí. El dodo. También el mamut, ¿no? Eso lo voy a poner acá arriba. Pero también se ha planteado, por ejemplo, el lobo de Tasmania. Es el que sí existe una fotografía, ¿no? Hay filmaciones, porque el lobo de Tasmania se extinguió en la década del... hace 100 años, en la década del 90. En la década de los 20, perdón. En la década de los 20 del siglo pasado. 1920 y algo. Falleció el último lobo de Tasmania en un zoológico. El dodo, este fue en el siglo XX. El dodo se extinguió ¿en qué siglo? Creo que fue en el siglo XVIII o XIX, por ahí. No me acuerdo. No estaba yo ahí. El mamut hace 10 a la 3 años. No hace 10 a la 4, hace 10 a la 3. Porque todavía al final de la última glaciación había mamuts en Norteamérica. Es más, en Mesoamérica. En Mesoamérica. ¿Qué ocurrió ahora durante la construcción del aeropuerto? Todo un museo tuvieron que hacer ahí. De hecho, es el museo ¿Sí? Sargento, construye un museo. Y decía casi el que estaba. ¿Cómo? Usted acate la orden y hágalo. ¿Sí? Es más, cuando se construyó la UAM, en Iztapalapa, se encontraron restos de mamuts. Cuando se construyó el Museo de Antropología, en la década del 60, se encontraron mamuts y ahí se dejaron. Cuando entran a la sala de los orígenes, ven que hay una sala donde está la megafauna de Mesoamérica y bajo un piso de cristal se ve ahí. Eso ahí estaba cuando construyeron el Museo en Chapultepec. Eso fue lo que hizo el rector fundador de la UAM. Fue el mismo el que diseñó el Museo de Antropología, al que diseñó el logotipo de la UAM y fue el rector fundador de la UAM, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Hace poco falleció. Bien. Hace 10 a la 3 años, por aquí había mamuts. Entonces esto anda como que medio ligado por acá, pero aquellos chiquitos, igual que este más chiquito que tengo aquí, ahorita se los paso. Velo circulando. Estos son de juguete. Ese es real. Esto es una representación de un dinosaurio. Eso es un fósil de amonite. Los amonites o amonitas y los dinosaurios, estos se extinguieron, son especies extintas por causas naturales. Los mamuts, no sabemos. Coincide mucho con la aparición del hombre, ¿no? Y de la mujer también. De los humanos. Y del Homo sapiens en particular. Porque en esta misma época, bueno, quizás 10 a la 4, había otra especie de homínido. ¿Cuál? El Homo neanderthalensis. El H. neanderthalensis.
Todavía ahí sí hay discusión de si somos de la misma especie o somos especies diferentes. Pero somos del mismo género, Homo. Bien. Pues unos dicen que eran blusas, ¿no? Hay estudios Hay, no. Tenemos genes neandertales. Hubo hibridación. Confirmado por investigación genética. No que seamos los extraterrestres que nos crearon y somos organismos genéticamente modificados como los neandertales. No, eso es una mausanada. Ok, o el de los pelos largos ahí que salen. History Channel. Bueno, todo esto son hechos. Los amonitas se extinguieron por causas naturales, los dinosaurios, un meteoritazo. Está el cráter en Chicxulub, al norte de Yucatán. Las evidencias son isotópicas y geológicas. No bueno, hay evidencias indirectas paleontológicas. Se han encontrado ya en diferentes lugares. En los mamuts, no sabemos si su extinción fue producto de causas naturales o causas antropogénicas por el Homo sapiens, no Homo neanderthalensis. Cuando se extinguió el neandertal, se extinguió junto con el mamut. Ergo, no pueden haber sido ellos los que extinguieron a los mamuts. Bueno. Pero hemos desarrollado la ingeniería genética para hacer elotes cilíndricos, pero también para producir insulina en bacterias, en grandes reactores, aumentar la producción de insulina de manera masiva, de modo que se abata el costo de producción y por lo tanto el precio ya no al consumidor, al paciente. ¿Cuánto cuesta cada dosis de insulina? ¿Cuál ha sido la evolución del precio de la insulina? Averigüen. ¿Cuál ha sido históricamente el comportamiento del precio de la insulina? En México en particular. Compárenlo con otros países. Entonces tenemos que revisar el precio de la insulina, que actualmente es un organismo, bueno, es producido por organismos genéticamente modificados. Ya no se obtiene de animales, de puerquitos, es lo que se obtenía originalmente, o insulina porcina. Y lo mismo se ha hecho con otras biomoléculas cuya carencia es causa de patologías. Por ejemplo, para quienes padecen de problemas en el crecimiento, se les tiene que tienen problemas en el crecimiento por deficiencias en la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se obtenía originalmente de cadáveres humanos hace 40 años. Actualmente, cuando se planteó entonces el proyecto, cuando se estaba teniendo las herramientas para manipulación genética, es tomemos el gene de la hormona del crecimiento, metámoslo en bacterias para poder tener una producción masiva, mayor de hormona del crecimiento, de modo que el precio del medicamento se reduzca para que cualquier persona lo pueda comprar y no solamente la gente con dinero, con mucho dinero, porque era carísima la hormona del crecimiento. Esto parece justificar el desarrollo de tecnología genética, de ingeniería genética. Los elotes cilíndricos, la producción de fructosa como endulzante para la industria de los refrescos, que además ahora sabemos que en ese caso
Eso ha llevado a la producción de esa bebida negra, que es uno de los causantes de obesidad, sobrepeso, diabetes. ¿Se fijan cómo está relacionado? Sí. Y ahora con la pandemia de COVID, un incremento en la morbilidad y en la mortalidad por el uso de fructosa como endulzante en alimentos de manera excesiva. Eso es un hecho. Y no solo en México. No es invento esto no es invento del actual gobierno. Es una conclusión a la que han llegado investigadores, científicos en varios países del mundo y lo han planteado a las autoridades gubernamentales de sus países como causa de incremento en la morbilidad y mortalidad, sobre todo durante la pandemia de COVID. Ya hace 10 años, es más, hace más de 10 años, se hablaba de una epidemia de obesidad y sobrepeso en México, con consecuencias en el incremento en casos de diabetes, sobre todo de diabetes infantil. Cuando se empezó a producir fructosa para los alimentos, todo esto coincide, o no coincide, empieza al mismo tiempo. La producción de fructosa a lo bestia para la industria alimentaria y estos productos de alimentos endulzados de esa manera llegan al mercado y son consumidos de manera masiva por las poblaciones en las sociedades industrializadas. El fenómeno no existe en África, no existe en algunos lugares de Latinoamérica, no existe en algunos países del sureste de Asia. Es principalmente un fenómeno en sociedades occidentales, donde la presencia de este tipo de alimentos es cotidiana y para el consumo cotidiano. Durante los últimos 30 años, el mismo tiempo que tiene de estarse desarrollando la manipulación genética para estos fines. Luego también hay otros fines: la producción de medicamentos, la medicina genómica. Bueno, hay otras cosas que hemos estado haciendo los humanos. Estamos pasando hoy en día, esto fue del siglo XX, en el siglo XXI estamos en lo que algunos llaman ya una sexta extinción masiva. En Parque Jurásico, Michael Crichton plantea el uso de esta tecnología para la recuperación de especies extintas por causas naturales. ¿Qué podríamos hacer? ¿Deberíamos recuperar al lobo de Tasmania, al dodo, y a otras cientos o miles de especies que en los últimos 30 años han estado extinguiendo por causas del cambio climático, principalmente? La desaparición de hábitats por la explotación de recursos naturales para consumo y uso humano. Le voy a parar aquí para no seguirnos deteniendo. No, porque ya se nos acabó el tiempo. Y porque vamos a estar abordando estas cuestiones en siguientes sesiones.